Lo que está pasando en Israel es una dosis de realidad. Para todas las personas que están hablando de moderación, que no saben si apoyar a Israel o no, que piensan que hay que ser ecuánimes o equitativos y que los pobres palestinos son los que sufren a manos de Israel, lo que acabamos de ver en estos días en Israel es una dosis de realidad. Cualquier persona a la que se le pasa por la cabeza que esto es un conflicto político y no un conflicto religioso está totalmente equivocada y lo vamos a comprobar el día de hoy. Todas las personas que piensan que se puede negociar con cualquiera de las bestias que armados fueron a matar esta semana en Israel, lo invito a que sea él o ella la primera en sentarse a negociar con alguien que no entiende de idiomas. La gente de Hamás no quiere negociar, no tiene ningún interés con negociar, no tiene ningún interés con ser parte de la sociedad, tiene un interés con destruir. Este es un mensaje para la gente que está indecisa, que está indefinida, que no se atreve a decir yo estoy con Israel, yo apoyo a Israel en este momento en el que estoy viendo lo peor del género humano, el género humano en su manera más baja. Esto es lo que vieron hace 80 años durante el Holocausto. Esto es lo que vieron hace 500 años en la Inquisición, y hace 200 con los cosacos, y a lo largo de toda la historia en la que se mató judíos. Y las personas que no se atreven a levantar la voz en favor de los judíos en este momento son personas que albergan en su corazón el deseo por destruir a los judíos. Me he encontrado con muchas personas y muchas opiniones que justifican inclusive lo que pasó esta semana. Justifican que a una mujer embarazada le abran el vientre con el niño adentro y lo maten y le corten la cabeza a un bebé que apenas sabía que están naciendo. Eso no tiene justificación. Y todas las personas que están escuchando, sea donde sea que estén, que no se atreven a levantar la voz en favor de Israel en este momento, en favor de los judíos en este momento, son cómplices de Hamás. Como cómplices fueron los que votaron a los nazis al poder democráticamente en un país avanzado como Alemania, sabiendo que el programa político nazi era asesinar a los judíos. Está blanco y negro en Mein Kampf, está blanco y negro en la propaganda que hicieron para llegar al poder. Y aunque no todos los alemanes, como es lógico, se vistieron de uniforme y estuvieron trabajando para matar personas en los campos de concentración, sí supieron de qué se trataba todo. Y son cómplices. Igual que son cómplices las personas hoy en donde sea que estén en el mundo, y no se atreven a decir estoy con Israel. Estoy con el sufrimiento del pueblo judío y estoy a favor de Israel en lo que está ocurriendo ahorita. En que este tipo de agresión, que este tipo inhumano de genocidio, no puede irse impune. Tiene que encontrarse con una fuerza totalmente destructora. Porque si no, este Estado Islámico puede estar el día de mañana en mi propia puerta, en mi propio vecindario. Y la misericordia inexistente que hay entre los miembros de esa organización, como es Hamás, podría estar el día de mañana en mi propia casa. No tomen mi palabra por ello, lean, agarren y lean el acta fundacional de Hamás. Es el documento que determina cómo ellos conducen su política, su forma de vida. No es nada más política, no es un conflicto político. Toda su forma de vida. Léanlo, son 36 artículos, está en internet. Se llama de manera explícita al genocidio contra los judíos y a la islamización del mundo entero. Artículo 2. El movimiento de la hermandad musulmana
es una organización universal. Si bien en el artículo primero dice que el movimiento de resistencia islámico y el programa del movimiento es el Islam, con su propia puño y letra ellos están escribiendo que el movimiento, Hamás, esto es el acta fundacional de Hamás, dice su movimiento, su guía en la vida para todo lo que existe es el Islam. Y de allí ellos toman sus principios para ejecutarlos de la manera que hemos visto han ejecutado esta semana y lo han hecho durante los últimos años desde que fueron fundados. Y antes de que se fundaran a través de otras organizaciones como Al-Fatah, al que se le ha abierto un asiento permanente en las Naciones Unidas, calificándolos de moderados, cuando la propia acta fundacional de Al-Fatah, que deberían ser los moderados, también llaman por la destrucción de Israel. Y hay personas que dudan si está Israel bien o no al responder a un pogrom en su propia casa. Son los mismos que apoyaron a la Santa Inquisición en España y en otros países europeos, en Portugal, en muchos otros países europeos. Y son los mismos que acusaron a los judíos de seguir profesando su religión. Ese fue el pecado que a ojos de los cristianos y católicos cometían los judíos, seguir profesando su religión. Y por eso merecían ser torturados y quemados en la hoguera. Son las mismas personas que vieron a los nazis subir al poder y no hicieron nada. Son las mismas personas que están viendo cómo el Estado Islámico actúa y no hacen nada. Y hoy por hoy no dicen, estoy en contra de eso, estoy a favor de Israel. El propio Mahmoud Abbas hace un poco de tiempo, muy poco tiempo, lo dice constantemente, lo dijo en redes sociales que dijo textualmente, no queremos paz, queremos guerra y victoria. No queremos paz, repito, no queremos paz, queremos guerra y victoria. Estas son palabras del gran moderado líder palestino Mahmoud Abbas, que no se compara con Hamás porque es muy moderado. Queremos guerra y victoria. La misma persona que distribuye dineros y pensiones vitalicias a las familias de terroristas que van a explotarse en autobuses, no en bases militares, no en el campo abierto, en autobuses llenos de personas que van a la escuela. Si ante lo que pasó esta semana, que es la demostración más reciente, pero una demostración muy cruda de lo que son capaces de hacer los asesinos islámicos, la gente no es capaz de levantar la voz y decir yo estoy con Israel, duden mucho de esas personas porque son las mismas personas que a lo largo de la historia no hicieron nada cuando tuvieron la misma situación enfrente de ellos. Es una alajá en Torah, Esav sonet Israel, Amevin Yavin. Los descendientes de Esav odian a los judíos, no lo han dejado de hacer durante miles de años. Y los descendientes de Ismael, Pere Adam, Yadov Akol, Beyad Kolbo. Yadov Akol, su mano está en todo, es un ladrón. No es suficiente para los musulmanes ser 1.500 millones de personas y tener más de 50 países. Países desde Turquía hasta Marruecos, hasta Irán y más allá. Indonesia. Todos los países musulmanes, en África, en Asia, en todos lados tienen países. Tienen la Meca, es su lugar sagrado, tienen Medina, tienen cientos de miles de ciudades. ¿Qué dice el acta fundacional de Al-Fatah? Jerusalén es nuestra capital. Los judíos no pueden tener una sola capital en el mundo. Los musulmanes pueden tener cientos, pero los judíos no pueden tener una. A pesar de que la religión judía es mucho más antigua que la religión islámica. Y de hecho tiene un derecho, un documento que comprueba que ese lugar es de ellos. Inalterado en una sola letra durante miles de años, se llama la Torá. En la cual los propios musulmanes dicen que creen, pero en la práctica no. La cual los mismos cristianos dicen que creen, pero en la práctica no. El conflicto es religioso y no hay negociación.
Lean el acta fundacional de Hamás. Artículo 21 del acta fundacional de Hamás. Los miembros del movimiento de resistencia islámico deben considerar los intereses de las masas como sus propios intereses personales. Y explica que hay que comportarse como un organismo, que no es al revés. Yo no creo que toda la gente que vive en Gaza estén por la labor de matar bebés. Seguro no. Pero son los intereses personales de los secuestradores de Gaza, léase Hamás, que están dispuestos a utilizar a sus propios vecinos, a sus propios amigos, a sus propios familiares como escudos humanos, para lograr los intereses personales de ellos. En el acta fundacional de Hamás dice que los intereses de las masas deben de ser considerados por los miembros de Hamás como sus intereses personales. ¿Ustedes de verdad creen que una persona normal quiere, la masa de Gaza quiere que, o la masa de cualquier lugar del mundo, quiere que agarren a un bebé y a unos niños y les corten la cabeza? Sí, esa masa también debería ser destruida. Porque ¿qué futuro podemos tener si esa masa es lo que quiere? Claro que no es lo que quiere. Usemos el sentido común también. Eso es lo que quiere la gente de Hamás. Y entonces los intereses personales de ellos, de la gente de Hamás, se vuelve lo mismo que los intereses de las masas según ellos. Esa es su forma de pensar en su acta fundacional. Mis intereses personales son los mismos que los de la masa. Solamente hay un grupo de personas que puede estar en este momento más aterrorizado que los israelíes. Y esos son los propios habitantes que viven bajo el control de Hamás y que saben de qué son capaces las bestias que dirigen Hamás. El que no se atreve a decir que está a favor de Israel, está a favor de Hamás y está en contra de la gente que vive bajo el dominio de Hamás. Los árabes israelíes en Israel no viven como viven la gente que está bajo el dominio de Hamás. Es momento de levantar la voz. No hay espacio para dudar en el apoyo a lo que está bien, que es la vida. Tanto Hamás, en su acta fundacional, dice claramente que su movimiento es el Islam y cita textualmente textos islámicos para justificar el genocidio contra los judíos, el holocausto. Lean el acta fundacional de Hamás. Supuestamente los mismos árboles de la naturaleza le van a decir a los militantes de Hamás dónde hay judíos escondidos para que vayan a matarlos. El holocausto es ese gran y terrible época que ocurre durante la Segunda Guerra Mundial, pero el holocausto, aunque haya terminado en ese nivel de intensidad, no terminó. Es una continuación. Vean, y dejaré un link en la descripción de este video, del vínculo estrecho público que existió entre Haj Amir el-Husseini, líder palestino de la época, y los nazis de alto rango. Desde un principio, los musulmanes, o muchos de ellos, se aliaron con los nazis para ejecutar a los judíos. A los nazis los destruyeron, pero a ciertas organizaciones pro-nazis entre los países musulmanes, no. El resultado es Al-Fatah, es Hamás, es ISIS, es el Estado Islámico. El Estado Islámico no es un lugar bonito en medio del desierto con oasis. El Estado Islámico es el equivalente a que todas las personas que no sean miembros del Estado Islámico vivan en un campo de exterminio. La gente lo tiene que entender. Y que no tomen mi palabra por ello, que lean el acta fundacional de Hamás, el acta fundacional de Al-Fatah. No los periódicos con intereses particulares y de dinero y de vender rating. Que lean los documentos que guían los principios de estos movimientos. Con las propias palabras. Es aterrador leer el acta fundacional de Hamás. Aterrador.
Igual que hubiera sido para cualquier persona normal aterrador leer Mein Kampf en los años 20 o 30. Las personas que deciden ignorar eso son cómplices. Ya basta. Ya basta de ser cómplices en el asesinato de los judíos. Ya basta de ser cómplices en el antisemitismo. Los judíos están defendiendo la vida. Ahora es Israel otra vez en el frente, no ha dejado de estar en guerra. Los que están al frente de defender el derecho a la vida. Y el derecho a hacer lo correcto. A vivir en paz. Y los que no se atreven a levantar la voz hoy en favor de Israel son cómplices de los terroristas de Hamás, de los genocidas, de los nazis, de los inquisidores, de los cosacos, de los cruzados y de todos los que han intentado asesinar a los judíos y que no van a poder lograrlo nunca. Lo dice en la Torá. Esta es nuestra garantía. Y son las instrucciones para cualquier persona en el mundo, no nada más para los judíos.